Buenas, Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. hay 33 estudiantes conectados. Buenas, Habemos 35. ¿cuántos son en total? Somos 65. 65. ¿Qué pasó con los demás muchachos? Se están conectando. Por caminar salimos de monte, repito, que la tira corta, izquierda, que no nos va a llevar a nosotros para hacer. Me dice cuándo comenzamos, ¿eh? John, Diga, me dices cuándo comenzamos. puede iniciar ya, doctor. Ok. Buenas tardes, chicos. Esta clase ya tiene tradición. Es una clase que yo siempre le digo a ustedes, a los que quieren especializarse en obstetricia, que si no están actualizándose en esto, se equivocaron de especialidad. El diagnóstico prenatal comenzó hace algo casi de 50 años ya, pero a Panamá, como tal, comenzó con la era del ultrasonido. Y nosotros lo iniciamos a nuestro regreso de los Estados Unidos y de La Habana, donde estudiamos genética, para poder entonces incorporar una nueva herramienta de diagnóstico, ¿ya? La cual existía ya en los países desarrollados. Fíjense que para mí siempre verán que comienza una charla con una obra, un arte religioso también. ¿Saben qué obra es esa? ¿Sabe alguien qué obra es esa? La creación de Adán, doctor. Exactamente, la creación. ¿Ya? ¿Y por qué comenzamos con esto? Porque si somos creyentes o los que son creyentes, podemos ver en el arte a través de los tiempos cómo ha ido evolucionando todo esto. A los genetistas se nos enseña más que nada a ser observadores. Y cuando vemos la obra, obviamente esta obra no tiene el ADN en el medio, se lo puse yo, pero comenzamos a ver las connotaciones que tiene o que tenía el ser humano para el arte en aquel momento. Fíjense, la musculatura de Adán, la musculatura del creador, pero contradictoriamente, por cuestiones meramente religiosas o meramente puritanas, fíjense los órganos sexuales de Adán. Hoy día cualquiera diría que el primer padre de los humanos tenía un micropene. Fíjese el pie derecho de Adán, la separación que hay entre el primer artejo y el segundo, hoy día
Eso lo calificaremos como un sandal gap o signo de la sandalia, uno de los signos por los cuales se puede sospechar la presencia por ultrasonido de un síndrome de Down, de mal llamado Down o trisomía 21. ¿Qué pasó aquí ahora? Oh, shit. Y comenzamos por establecer el concepto de lo que es el diagnóstico prenatal. Se dice que comprende todas aquellas acciones diagnósticas que van encaminadas a descubrir intraútero cualquier tipo de defecto congénito. Entendiéndose por defecto congénito toda anomalía del desarrollo en su forma, estructura, función o inclusive a un nivel molecular, que puede estar presente al nacer y la vemos, aunque pueda manifestarse más tarde. Puede estar externa o interna del ser humano. Puede tener un carácter familiar y estarse segregando de generación en generación o aparecer esporádicamente, siendo así una condición hereditaria o no, única o múltiple, constituyéndose en los famosos síndromes genéticos. Este es el ámbito en el que nosotros nos desarrollamos y en el que se desarrollan aquellos que son obstetras. Fíjese que el cabezón este que está ahí adentro tiene un tiempo en el cual debe permanecer intraútero. Y dentro de ese tiempo hay un tiempo en el cual nosotros podemos intervenir para hacer diagnóstico. Esto constituye la genética prenatal. La postnatal o pediátrica es la que ocurre postnatalmente, valga la redundancia, y podemos toda la vida para poder estudiar a qué condición se refiere. Es decir, tenemos un tiempo limitado para trabajar y hacer el diagnóstico. Pasado ese tiempo, por problemas legales, más que nada, no por problemas científicos, sino por problemas legales, no se nos permite intervenir. ¿Cuáles son los objetivos del diagnóstico prenatal? Dar a la pareja sin riesgo la más amplia información posible sobre, valga la redundancia, riesgo de tener hijos con anormalidades. ¿Y quién está exento de no tener hijos con anormalidades? Nadie está exento. Todos tenemos riesgo de tener hijos con algún grado de anormalidad. Por ende, el diagnóstico prenatal es válido para todos. En segundo lugar, proporcionar tranquilidad y la seguridad para reducir el nivel de preocupación asociado a la reproducción. Y va a ser el mismo concepto. ¿Quién no está preocupado ya por saber que su hijo venga bien? Toda pareja, pero sobre todo toda mujer, tiene que estar preocupada siempre por saber que su hijo viene bien. A menos que sea una monjita y cuidado. En tercer lugar, asegurar un diagnóstico precoz, palabra clave y oportuno para un óptimo tratamiento de los niños afectados. ¿Por qué digo precoz? En nuestro país, lastimosamente, no hemos podido convencer a los colegas de que precoz es no solamente en el ámbito del tiempo, sí, es en el ámbito del tiempo, pero además en el ámbito de identificación del binomio madre-feto. Entre más tardío hacemos un diagnóstico, más apegada está la madre al producto de la gestación y por ende causa más daño el saber o el conocer o el diagnosticar cualquier alteración intraútero. En cuarto lugar, tal de permitir a las parejas, que en riesgo que somos todos, crear una familia sabiendo que podrá evitar el nacimiento de un hijo que esté severamente afectado. Y ojo, porque soy en eso implacable. ¿Ya? Yo no estoy diciendo lo que se dice muchas veces. El diagnóstico prenatal no es para interrumpir el embarazo. Ese es un error que duró muchos años y que cada vez la gente está disfrutando mejor de que crear, el conocer, el saber que tu hijo
o el producto de lácteos tiene algún problema, tiene sus connotaciones para toda la vida. Pero igualmente podrá así saber o evitar el nacimiento de un hijo que esté severamente afectado. Y sí, hay que interrumpir a veces el embarazo, pero solo aquellos que están severamente afectados. Problemas bien complejos, problemas que ponen en riesgo la vida del producto o inclusive de la madre. Y sobre todo aquellos que tienen o no tienen ningún pronóstico. Si usted identifica que un niño viene con es un anencefálico, ¿de qué va a servir? Mantener ese embarazo si al final, en cualquier momento, inclusive al nacer, va a quedar, va a fallecer. A la fecha, no existen condiciones en las cuales podamos nosotros mantener a un producto anencefálico con vida. Bueno, sí la tenemos. Ahí tenemos 71 diputados en la Asamblea que son anencefálicos y después tranquilamente han permanecido vivos a lo largo de su vida. ¿Quiénes están en riesgo para o son tributarios a un diagnóstico prenatal? Primero que nada, toda pareja, ¿no? Y en la pareja tenemos algunas connotaciones muy específicas. Uno, en la pareja, la edad materna avanzada de la madre. Se comenzó a decir que a partir de los 35 años, el riesgo de tener un niño con problemas aumenta conforme pasen los años. ¿Qué ha traído esto como consecuencia? Que hoy día la mujer o las parejas dejan su vida reproductiva para más adelante mientras crean condiciones. Por ende, hay una tendencia a cambiar de que ya el riesgo no es a partir de los 35, sino a partir de los 38. En otro orden de cosas, está la movilidad cromosómica en algunos de los padres, que debe estar balanceada, ¿ya? Y corre el riesgo de desbalancearse en el producto de la gestación. En segundo lugar, las gestaciones previas. La muerte fetal de causa no establecida es importante determinarla, porque existe riesgo de que esa misma causa se pueda repetir y, como está ocurriendo, existe entonces lo que se llama pérdida gestacional recurrente, que es el otro aspecto. Los libros hablan generalmente de 3. Nosotros decimos 2 o más abortos espontáneos son tributarios de ir a un diagnóstico prenatal. Y sobre todo, aquellas gestaciones en las que ha habido un producto de la gestación con enfermedad cromosómica. Entonces caemos en el tercer aspecto, antecedentes de enfermedad genética en hijos previos. Una mujer que ha tenido un bebé con síndrome de Down es, por orden internacional o en el orden internacional, tributaria de hacer un diagnóstico prenatal por el riesgo de repetición, no solamente por el Down, para cualquiera de los cromosomas, por lo que hoy día se conoce como falla reproductiva. Están los defectos del cierre del tubo neural. Y allí me gusta hacer un alto. Generalmente en lo que llamamos hoy día tamizaje, se busca el riesgo de espina bífida como riesgo de defecto de cierre, en este caso del tubo neural. Pero no solamente es la espina bífida la que buscamos en el tamizaje, sino cualquier defecto de cierre del producto. Están las causas metabólicas, como la fenilcetonuria, están las hematológicas, como la anemia por hematía falciforme, ¿ya? Que en ella tenemos una connotación muy especial en nuestro país. Y me gusta hacer énfasis en esto porque lo que es frecuente en nuestro país no necesariamente tiene que ser frecuente en otros. Por ejemplo, en Chile, conocen muy poco de anemia falciforme, porque no es una connotación que tenga una manifestación o un volumen de casos que les diría yo a estudiar. Puede haberlo por fenómenos migratorios más que nada, pero generalmente no con la connotación que tiene para nuestro país, en que hay un alto índice de entrecruzamiento entre grupos étnicos y por ende está el riesgo de que aparezca. Yo recuerdo que cuando la epidemia de Zika, ¿no? En Puerto Rico fui a dar una charla
sobre Zika, por supuesto, y entonces apareció el fenómeno ¿de quién? Del mosquito. Y se nos comentaba entonces el fenómeno del Zika, no hablo de anemia falciforme como tal. Y nosotros decíamos, es que nuestro país es un crisol de raza o de grupos étnicos y por ende este entrecruce ha dado una serie de manifestaciones que no son frecuentes en otras latitudes. ¿Ya? Aquí te puedes encontrar un chino con anemia falciforme. Y no solamente los negros somos tributarios de anemia falciforme. El retardo mental, el cual buscamos desesperadamente en los llamados tamizajes neonatales. Y obviamente las malformaciones múltiples o los llamados síndromes genéticos. Cada historia familiar de desórdenes genéticos ya se sabe, se puede estudiar, se puede pesquisar y diagnosticar cómo se viene segregando en una familia este desorden genético. Está el riesgo incrementado de enfermedades genéticas en determinados grupos étnicos. Ya, como decía, la anemia falciforme, sobre todo la buscan en grupos afroantillanos, pero no es exclusiva de ellos, por la mezcolanza que tenemos. Los grupos hebreos tienen enfermedades, los askenazis sobre todo, enfermedades propias de la etnia, y que como hay endogamia, existe el riesgo de que aparezca con mayor incidencia este tipo de enfermedades. Y si hay un problema que hay que buscarlo, tenemos la obligación de tratar de diagnosticar cómo se va a presentar, si se va a presentar, cuál es el riesgo, si está o no presente esa condición en el producto de la gestación desde antes de que nazca. Por otro lado, están las enfermedades maternas. De ellas, la diabetes. Chicos, tengan para ustedes presentes que la diabetes en la mujer embarazada hace lo que le da la gana con el producto de la gestación. Por eso, un grupo ya muy importante para nosotros son las madres diabéticas, ¿no? No solamente porque sea diabetes gestacional, no. Sobre todo aquellas que son diabéticas por los riesgos que enfrentan en sus embarazos. Se habla, por otro lado, de la edad paterna avanzada. De la misma manera que en la mujer se establece 35 o 38 años de edad como edad avanzada, en el varón se dice que a partir de los 55. ¿Por qué en el hombre a los 55 y a la mujer a los 38? Son los dilemas que se dan porque han sido mejor estudiados. Y en otro orden de cosas también están los fármacos y drogas en el embarazo. Ya está descrito el síndrome fetal alcohólico, el síndrome fetal por cocaína, por marihuana, por drogas, ¿no? Y por eso siempre yo les solicito a las pacientes que atiendo que si toman alcohol, si fuman o cogen droga, se abstengan durante el embarazo en la medida de lo posible para evitar dañar al producto de la gestación. ¿Cómo se clasifican los procedimientos de diagnóstico prenatal? Los procedimientos pueden ser no invasivos o invasivos. Su nombre lo describen. No invasivo porque no invadimos el medio en el que está el producto de la gestación. De ellos, conocidos ampliamente son los ultrasonidos, los tamizajes de primer y segundo trimestre, el NIPT, muy de moda ahora, la radiografía, la resonancia magnética o los estudios de imágenes como tal. Y los invasivos están la biopsia del corión, la amniocentesis genética del líquido amniótico y la cortocentesis, cada una en su justa dimensión y tiempo. Las biopsias coriónicas son en el primer trimestre, ya, y son como tomadas en una muestra del corión para hacer estudios genéticos. La amniocentesis, la muestra es el líquido, en donde flotan células que por decamación deja al feto y esas células se cultivan, se procesan y nos permiten hacer estudios cromosómicos o inclusive de ADN. Y la cordocentesis, a la que se refiere su nombre, porque son en sangre del cordón. Una se hace hasta las 11 semanas, la primera, la amniocentesis entre las 15 y las 20 semanas, y la cordocentesis pasada a la semana 20. En cuanto a los no invasivos,
la más utilizada, reconocida y que vive constantemente en cambio y actualizándose son los ultrasonidos. La radiografía, ojo, la FDA, digo hace muchos años que los estudios radiográficos a las dosis que se usan en medicina no son teratogénicas, pero las, ¿cómo se llama? Las radiaciones ionizantes sí lo son, pero a otra latitud, a otra dimensión es que pueden dañar el producto de la gestación. La resonancia magnética hay que tener experticia y a la fecha no han bajado el precio para poder tener un uso múltiple en el embarazo. El ultrasonido, que puede hacerse en el primer trimestre, buscando marcadores como la tenocencia nucal, que aparece aquí. ¿Ya? Con el advenimiento y la mejoría de las imágenes, hoy día podemos ver en el producto de la gestación, como lo ven aquí, un labio leporino y un paladar hendido y algunas manifestaciones que se pueden detectar por ultrasonido durante la gestación. O la espina bífida, el producto a la izquierda y a la derecha, como se veía por ultrasonido, la espina bífida, que nos permite acercar el diagnóstico y hasta acertar, como en este caso, en la condición que trae el producto de la gestación. En su devenir, trajimos al país el tamizaje bioquímico del segundo trimestre. Ya hay del primer trimestre. Comenzamos con el segundo, que aunque se puede hacer también en el primero, pero solo comenzamos con el segundo, midiendo la alfa-fetoproteína, la gordofina coriónica, el estirol y la inhibina adimérica. Mientras que en el primer trimestre, básicamente son un combinado de ultrasonido, midiendo el pliegue nucal, el hueso nasal, algunos marcadores ultrasonográficos y marcadores bioquímicos como la beta-gonadofina coriónica y la proteína plasmática asociada al embarazo, que son todos metidos en este software o en un software y nos da el riesgo a priori, que es el riesgo de la edad versus el riesgo para ese embarazo. Aquí vemos un ejemplo, una mujer de 43 años, con su permiso, por supuesto, colocamos nombre y todo, que a las 14 semanas se le hizo un tamizaje y marcaba un riesgo de 1 en 2, cuando ya a priori su riesgo era 1 en 34, 36. ¿Qué significaba esto? Que para la edad de ella esperábamos que una de 36 mujeres tuviera un bebé con síndrome de Down, lo cual era alto, y le salió para este embarazo prácticamente 1 de 2. Fuimos al ultrasonido, donde pudimos ver algunos marcadores ultrasonográficos de la neoploidía. Si se fijan, hay una interrupción a nivel de la nuca, un edema que ahí que se consideraba como un edema nucal o una tenocencia nucal, y había un perfil plano al frente con ausencia de hueso nasal. ¿No ven? No hay ausencia de hueso nasal, ¿ya? Y lo llevó a hacerle el estudio cromosómico mediante la técnica de amniocentesis. Esta fotografía corresponde a uno de los primeros años cuando comenzamos. La doctora fue quien inició el programa con nosotros hace 20 y pico de años y ella está retirada. Una excelente perinatóloga, ¿ya?, que aún sigue en la privada. Y aquí tenemos, fíjense, el cromosoma 21. Hay 3, lo que se llama una trisomía libre en una niña con 2X. Otro caso, una mujer de 40 años, cuando el riesgo era 1 en 94, y le salía para trisomía 18, 1 en 43, lo cual ponía en evidencia, no para Down, perdón, sino para trisomía 18. Fíjense que en este caso, al cromosoma son una trisomía, 3 cromosomas 18 en un varón X. Este es el estudio, obviamente, en líquido amniótico. Por otro lado,
Tuvimos una chica de 16 años que nos llegó tardíamente con un tamizaje que era para espina bífida elevado. Fuimos a la amnio y era totalmente normal, porque evidentemente no era un problema cromosoma, sino estaba unos meningoceles, que era el efecto del tubo neural que presentaba el producto de la gestación. Seguimos adelante y tuvimos un caso como este. Fíjense que fuimos modificando los parámetros y ampliando los marcadores. 1,79 cuando esperaba 1 en 208. Y el riesgo calculado era superior al riesgo por una historia genética e indicaba una amniocentesis. Efectivamente, se hace el estudio en el líquido amniótico y aparece 3 cromosomas 21 aquí en lo que se llama la trisomía libre. Y lo que marcaba evidentemente el tamizaje bioquímico era confirmado posteriormente en el estudio del líquido amniótico. En el devenir, tratar de acercar lo más tempranamente posible el diagnóstico, incursionamos en una técnica de tinción que es más bien citogenética molecular, que es el FISH, de hibridación in situ fluorescente, en el cual se pintan con colorantes especiales fluorescentes los cromosomas de interés, que son ya sondas conocidas, y se hibridizan con el cromosoma correspondiente. Esto tenía mucho interés y sigue teniendo interés en hematología, en oncología y obviamente con nosotros. En el caso nuestro, una paciente con un riesgo elevado para trisomía 18 que tenía por ultrasonido, fíjense la desproporción entre la cabeza y el tórax. Como teníamos nada, fuimos a buscar qué expresión cromosómica podría tener. Y nos llevamos a saber que el cromosoma 13 había 3 señales y del 21 había 3 señales. Es muy, pero muy improbable que el producto tuviera las 2 trisomías. Al buscar el cromosoma 18, pudimos confirmar lo que sospechaba. No podía tener 3 trisomías, ¿verdad? No puede tener 13, trisomía 18 y trisomía 21. Ya con eso sabíamos que se daba una triploidía, que la citogenética no confirmó que había efectivamente 313, 318, 321, 3X, 3 de todo. Porque había en vez de 21, en vez de 46, había 69 cromosomas. Esto es incompatible con la vida, obviamente, ¿ya? Son embarazos que llevarlos al final ponen en riesgo también la vida de la madre. Igualmente, en esta metodología podíamos identificar con rojo los 21, con verde los 3, con aqua los 18, en verde la X y la Y en rojo. Entonces uno era buscarlo y complementar con la que hace el diagnóstico completo, o mejor dicho, este no complementaba el diagnóstico completo ya que veíamos acá totalmente normal. Vimos en este caso que había, ¿no? 2 cromosomas Y y una X, ¿ya? ¿Lo ven aquí? 2 cromosomas Y y una X, es lo que se conoce como el síndrome XYY, que también fue mal interpretado en su momento y se hizo estudios en lugares inadecuados y por eso se llegó a conclusiones erróneas. No es cierto que los varones XYY sean agresivos ni sean asesinos en potencia ni nada por el estilo, ni antisociales. Simplemente, en medio de ese estudio, fue en cárceles de los Estados Unidos, y ahí donde encontraron varios y atribuyeron eso a esa condición. Pero no es cierto, yo tengo 2 pacientes que son XYY y son totalmente normales en cuanto a su inteligencia y al desenvolvimiento. Ahí está la trisomía 18. Miren acá. Y esto nos permitió también a nosotros determinar una condición que se llama mosaico. Tuvimos casos en los que había 321
pero también había 221. Entonces uno hace el conteo y establece los porcentajes. Tal porcentaje de 100 núcleos mínimo, con tantos cromosomas con 3 señales. Y establece entonces el porcentaje de 3 a 2. Y obviamente no lo ratificó. A nosotros igualmente, ¿ve? 3, 21, 2, 21. La citogenética no lo confirmó, lo que rápidamente habíamos visto en el FISH. Porque la connotación importante del FISH es que no amerita cultivo. ¿No? Se puede hacer siempre que sea nítida la toma de muestra y no haya contaminación con sangre materna, uno puede hacer un FISH para los principales cromosomas, como son el 13, 18, 21 y los cromosomas sexuales. ¿Ven? Del 21. Bien. Seguimos avanzando. En el primer trimestre, que ya se hace también en Panamá, y aparece el tamizaje prenatal no invasivo, NIPT, que es el ADN circulante en la sangre materna. Estudios demostraron que el ADN del feto circula en la madre y por ende se podía rescatar ese ADN y aplicarle ciencias, tecnología de secuenciación sobre todo, para poder ver la expresión genética que iban a tener esos productos. Obviamente esto no es diagnóstico, no ha sido aprobado como un diagnóstico. Hay indicaciones del American College of Obstetricians and Gynecologists que dice que la edad debe ser mayor a los 35 años. En ultrasonido con hallazgo incrementado, o sea, sospecha de aneuploidía. Historia previa de embarazo con aneuploidía, o sea, con síndrome de Down, 18, 13, cualquier error. Tamizaje del primero o segundo trimestre sugestivo, muy alterado. O cuando alguno de los padres tiene una translocación balanceada, son portadores de esto y tienen riesgo de balancearse en la descendencia. Y sigue diciendo el American College que los pacientes con riesgo elevado se les puede ofertar el test, pero se debe asesorar y aclarar que no es una prueba diagnóstica y por ende no debe ofrecerse como una prueba de rutina a embarazadas de bajo riesgo, que es casualmente lo que se viene haciendo. Y se ofrece como si fuera el diagnóstico. Yo tengo ahora mismo una paciente con un estudio de esto, que lo que hizo fue meter ruido al sistema y terminó en una neocentesis totalmente normal. Pero la FDA en consecuencia advierte que los resultados falsos en prueba negativa existen y lo hemos visto nosotros en varios. Entonces tiene que tenerse cuidado. Ninguno de estos estudios a la fecha tiene la eficacia, ¿no?, de lo que es la amniocentesis o los estudios del líquido amniótico como tal. Se vende como una prueba para evitar el riesgo de ruptura de una bolsa por amniocentesis. Así es como se vende, ¿no? Pero no es un diagnóstico. Cuando un test resulta positivo o sospechoso, hay que referirlo con nosotros y ofrecerle la prueba invasiva, que es el gold standard, y es que el que hace el diagnóstico. Y siempre, muchachos, pero absolutamente siempre, no se debe ser coercitivo. No debo transmitir, no debo influir en la decisión de la paciente. Debo comunicar los pros y los contras del test y que el paciente libremente e informado pueda tomar sus decisiones. Pero este estudio no sustituye el valor de la biopsia coriónica o de la amniocentesis genética. Estas salen un montón. ¿Ya? Unas con mayor acuciosidad que otras. Estas son las más famosas. Nosotros montamos hace años, pero tuvo que descontinuaron el producto y tuvimos que dejar de hacerlo. Estamos interesados en hacer esta, que es de por secuenciación, pero sí nos permite a nosotros saber tempranamente, desde la semana 11, el riesgo y entonces pasar
con un tamizaje de primer trimestre a buscar eso y a un estudio de ultrasonido y posteriormente de seguir o persistir la duda al respecto. Tuvimos también, tenemos también, perdón, lo que es el microarreglo no prenatal. Este equipo que ven aquí abajo a la izquierda es el que tenemos en el Seguro Social, en el Instituto de Genética Médica y Genómica, y en él hicimos hace como 3 o 4 años un diagnóstico de un Turner, ya en un material abortivo. Era muy temprano. Al hacer el estudio hicimos varios métodos logrando hacer el diagnóstico. Los pacientes tienen dinero, nos pidieron el ADN extraído para mandarlo al Baylor College. Y cuando vino el diagnóstico o el resultado del Baylor College, coincidía con el que habíamos hecho nosotros prácticamente un mes antes con el array y con el Kish. Posteriormente ya entramos a la secuenciación masiva paralela. Esta es la última tecnología que teníamos. Ahí en ese entonces teníamos 2 secuenciadores, uno pequeño, uno mediano, y hoy día tenemos el de mayor capacidad que permite procesar desde una sola corrida 96 pacientes para hacer el análisis de la secuenciación genética. Hacemos cáncer, hacemos exomaclínico, hacemos cardiomiopatía, hacemos leucemia, hacemos un sinnúmero de pruebas de secuenciación para dar con los problemas al más alto nivel del DNA. Hemos recorrido, seguiremos recorriendo, vamos a avanzar. Pretendemos en el Instituto Superior de Ciencias de Instituto de Genética Médica y Genómica entrar en otra etapa. Ya hacemos cáncer hereditario al Instituto Oncológico Nacional y hemos detectado casos sumamente interesantes que no tienen que ver obviamente con prenatal. Así que, pero sí queremos llegar a lo que se llama el exoma prenatal. Ya el array prenatal está pedido y pasar al exoma prenatal, que es la secuenciación masiva del más alto nivel en material genético del feto. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Yo? Sí, doctor, yo tenía una preguntita. Dime. ¿Cómo los doctores llevan la presión de tener que No te escucho bien. comentarle? Estoy distorsionado. Sepárate un poquito del micrófono. Ok, no sé si se me escucha mejor ahora. ¿Cómo? ¿Se escucha mejor ahora? Ahora, va, hija mía. ¿Cómo qué? ¿Los doctores qué? O sea, ¿cómo llevan la presión de tener que comunicarle a una paciente estas noticias? O sea, siento que es como muy delicado el asunto y no sé cómo se aborda, pues. Excelente pregunta, hija. Excelente pregunta. Cuando tú estás hablando de genética, nosotros existe internacionalmente lo que se llama el asesoramiento genético. Para eso estudiamos, ¿no? Para eso nos preparamos. Para eso, yo tengo ahora mismo, para decirte así sencillo, una paciente que mañana tengo que verla. El resultado es adverso, pero hemos tenido el contacto, las consultas, pre-test, en el test y ahora post-test de las condiciones que puede tener el embarazo. Y hemos ido preparando a esta mujer que el pronóstico no es bueno y que faltaba el diagnóstico. Ahora con el diagnóstico vamos a certificar efectivamente tenía esta condición o tiene esta condición y usted libremente toma su decisión. Esta mañana vi una mujer de 45 años embarazada. 45 años embarazada. Y tenía con marcadores ultrasonográficos, con tamizaje, o sea, era candidata a una amniocentesis. Indicada solamente por la edad.
ya estaba como candidata fija, más todo lo que se le encontraba, existe un alto riesgo de que, una alta probabilidad, perdón, de que la paciente tenga un síndrome. Se le brinda la asesoría pre-test, se le explica hasta los niveles del procedimiento, y no como hacen que le venden a la paciente de que puede romperse y perderse por si es un aborto por el procedimiento de amniocentesis, y la paciente entra en duda. La paciente debidamente informada, porque uno tiene que tomar todo eso, la edad, su paridad. No es lo mismo una mujer de 45 años embarazada con 2 hijos que esa misma mujer con 45 años sin hijos. El valor de ese producto es altamente preciado. Entonces uno tiene que estar preparado para orientar, asesorar, pero no decidir por la paciente. Y yo he tenido casos que con el tamizaje, que no es diagnóstico, le dicen a la paciente que va a tener un bebé con Turner o un paciente con Down y que tiene que sacarse. Nadie puede decidir por otro. Lastimosamente, él no está preparado, él no está entrenado para esto, lleva ese tipo de planteamiento como usted dice. Y lo más importante, para mí lo más importante, es más de 25 años está haciendo esto. Mi acompañamiento le ha aliviado la carga al paciente, porque todo paciente, embarazado o no, tiene un componente sentimental que lo lleva a buscar ayuda al médico. Nadie viene al médico porque diga, es que yo tengo un cáncer. No, viene porque tiene la sospecha que algo le pasa. Y aseverarle, diagnosticar el problema, lleva una carga emocional increíble. Entonces hay que aprender a ayudar al paciente a llevar su connotación o su situación que tiene de enfermedad. Cuando tú eres un paciente con cáncer, sí señora, yo no le puedo curar cáncer, ya usted el cáncer lo tiene, pero yo puedo investigar para saber el riesgo, si ese cáncer que usted tiene lo pueden heredar sus hijos o no. No lo hago por usted, señora, porque usted ya yo no le puedo ofertar nada más que las medidas que ya usted está tomando y está recibiendo. Pero sí puede ayudar a usted que aún así, con su condición, usted es útil para quienes, para sus hijos. Eso lleva a otra connotación. ¿Me explico? No sé si responde tu pregunta. Sí, doctor, la responde muy bien. En verdad es para todos muy importante hacer un abordaje completo, no solamente como darle las noticias a la paciente, sino también explicarle y darle un comfort que pues la hará sentir como que está hablando con un robot. Cuando una paciente tiene un diagnóstico y sale el viernes, el resultado, yo no lo comunico. Primero, porque no lo puedo cambiar, ¿verdad? Segundo, porque ella qué va a poder hacer sábado y domingo que no sea llorar y angustiarse por el diagnóstico que yo le he dado a ella un viernes en la mañana. La pobre mujer pase viernes, sábado y domingo, y eso no lo va a cambiar nadie. A que yo le diga al personal, no me lo mandas, yo lo voy a analizar, pero cita para el martes, que es mi consulta. Porque lo que está ahí no lo va a cambiar nadie. ¿Mm? Y eso tiene valor para la paciente. Hasta ese simple hecho tiene valor para la paciente. ¿Y ustedes cuándo saben? Yo lo sé desde el viernes. Pero ¿qué iba a ganar con el el viernes? ¿A dónde te ibas a poder ir? Si eso no lo puede cambiar nadie ya. Cuando nosotros hacemos estudio de líquido amniótico, le hago 3 pruebas. El FISH, que lo vieron, la citogenética y el array o el QFPCR. Cualquiera de esos estudios. Para garantizar que lo que estamos diciendo, hay diferentes metodologías diagnósticas que nos van a garantizar ese resultado. Ya tú puedes ir y obviamente la experticia de los años te permite llevar esto adelante. No creen, chicos, yo estoy agotado ya. Ya son 25 años y no tengo relevo.
¿Mm? Y a veces cuando me digo, ya yo estoy jubilado, tengo mi familia educada, tengo profesionales, tengo mis gastos cubiertos, tengo la clase de la universidad, tengo mi clínica privada, no necesito seguir trabajando todo esto. Me puedo ir a mi casa en la playa. Pero ¿quién lo va a hacer? ¿Ya? Y por eso sigo dando clases, por eso sigo trabajando, buscando, porque ahí, esto, yo no voy a ir algún día, pero esto tiene que continuar y mejorar más allá de donde le hemos llevado a nosotros. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Chicos, si no hay preguntas, yo lamento enormemente la condición que el COVID me puso, de tener un problema respiratorio que yo no puedo subir escaleras ni caminar a larga distancia. Pero a mí siempre me ha gustado compartir con los estudiantes, porque son los que me dan un momento dado como médicos que en los últimos años de mi vida me van a tener que atender. Y me gustaría conocerlos. Lastimosamente, la vida me hago una mala pasada en ese sentido. Los conozco de nombre, pero no los conozco porque no los he podido tratar como me gustaría. Si no me preguntan, muchachos, suerte y nos estamos viendo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Doctor. Doctor.